En 1980 la NASA exploró en secreto la Luna y encontró pirámides donde no deberían existir. Fue aterrador. Durante décadas, nos han dicho que la Luna es una roca sin vida. Pero, ¿qué pasaría si unas imágenes desclasificadas revelaran una verdad tan impactante que desafía todo lo que creíamos saber? Prepárense para que su percepción de nuestro vecino celestial se haga añicos mientras nos adentramos en el aterrador interior de una pirámide lunar oculta. Una estructura que susurra sobre un pasado antiguo y aterrador. La grabación comienza con un audio distorsionado que se reproduce en la oscuridad. Una respiración pesada y dificultosa llena el silencio. Cada respiración, un áspero y húmedo sonido que no debería provenir de pulmones humanos. Luego, un susurro apenas audible bajo la estática. No está vacío. Que Dios nos ayude. No está vacío. La voz se transforma en un grito que se corta abruptamente, reemplazado por un sonido como de tela rasgada. Como la realidad misma partiéndose en dos. Con un corte a imágenes granuladas y desclasificadas de la superficie lunar. La cámara recorre lentamente el paisaje desolado. Cráter tras cráter se extienden hacia la oscuridad infinita. Entonces, sin previo aviso, el camarógrafo ve algo que le hace temblar la mano. La imagen se desenfoca, se reenfoca y se acerca a algo que te deja sin aliento. Una enorme estructura piramidal emerge de las sombras del cráter. Sus ángulos son demasiado perfectos, demasiado deliberados, demasiado antiguos y, sin embargo, de alguna manera, completamente nuevos. La estructura parece atraer la luz hacia sí misma. Una herida en la superficie lunar. Esta es la historia de una misión de la NASA en marzo de 1980 que oficialmente nunca existió. Una misión que envió a 4 astronautas a investigar estructuras que aparecieron de la noche a la mañana, cuando nada había permanecido en pie durante 4.000 millones de años. Una misión en la que 3 personas descendieron a la oscuridad y solo una regresó. Y quien regresó trajo algo consigo. Algo que susurra en los espacios oscuros entre el sueño y la vigilia. Algo que ha estado contando los días para finalmente volver a casa. El Dr. Vincent Carmichael está sentado en una habitación a oscuras, con el rostro medio ensombrecido por la única lámpara a su lado. A sus 71 años, sus manos tiemblan constantemente. Un temblor que comenzó el día que regresó de la Luna y que ha empeorado con cada año que pasa. Sus ojos, aunque envejecidos y cansados, aún cargan con el peso de algo que vio hace más de 4 décadas. Algo que lo observa desde la esquina de cada habitación a la que entra. Algo que respira al ritmo de su propio latido. Necesito contarte lo que pasó ahí arriba. Empieza, con voz tranquila pero firme. La voz de un hombre que ha ensayado estas palabras miles de veces frente al espejo. Sabía que este día llegaría. No porque quiera, no porque crea que ayudará, sino porque la gente necesita saber lo que nos espera, lo que siempre nos ha estado esperando. Lo que despertamos. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Me dijeron que si alguna vez hablaba de esto, desaparecería. Simplemente me desvanecería como si nunca hubiera existido. Pero esto es lo que pasa con tener 71 años y morir lentamente. No me queda mucho con lo que puedan amenazarme. Y alguien necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cumplan. Febrero de 1980, Carmichael tenía 31 años. Era ingeniero de sistemas y trabajaba hasta altas horas de la noche en las instalaciones de la NASA en Houston, procesando datos de telemetría de misiones satelitales de las que el público nunca se enteraría. Recuerda la fecha con una claridad cristalina, 23 de febrero, 11:47 de la noche. Estaba revisando informes de imágenes térmicas cuando 2 hombres con trajes oscuros aparecieron en la puerta de su oficina sin llamar, sin previo aviso, como si se materializaran de entre las sombras. Sus rostros eran olvidables, de esa manera tan particular que te hacía darte cuenta de que estabas viendo a personas entrenadas para ser invisibles. Dr. Carmichael, tienes que venir con nosotros, dijo el más alto. Y no era una petición. Lo guiaron por pasillos que nunca había visto. A pesar de trabajar en el edificio durante 6 años, pasó controles de seguridad que requerían escaneos de retina y huellas de palmas en zonas más profundas de las que él sabía que existían.
Un ascensor descendió durante lo que le parecieron 5 minutos completos, con los oídos destaponándose por el cambio de presión. Y cuando las puertas finalmente se abrieron, se encontró en una sala de conferencias subterránea que, de alguna manera, le parecía extraña. Como si las paredes estuvieran demasiado juntas, como si la presión del aire fuera un poco excesiva. Otras 3 personas ya estaban allí, sentadas en un silencio incómodo alrededor de una mesa de acero. Y todas tenían la misma expresión de confusión mezclada con un temor creciente. El hombre que entró a continuación tenía unos 50 años, cabello castaño rojizo y rostro canoso, con ojos que sugerían que no había dormido bien en meses, posiblemente años. Se presentó como Eugene Harley, director de proyecto de lo que él llamó Operaciones Especiales de Reconocimiento, y sin preámbulos, sin intentar explicarles lo que se avecinaba, colocó una serie de fotografías sobre la mesa con manos ligeramente temblorosas. Imágenes satelitales de reconocimiento de la superficie lunar enfocadas en el cráter Tao. Y en esas imágenes, claras como una herida de cuchillo, se alzaban 3 estructuras piramidales, cada una de aproximadamente 300 pies de altura con superficies que parecían beber la luz de las propias fotografías, dispuestas en una perfecta formación triangular con una precisión matemática que hizo retroceder la mente de ingeniería de Carmichael. Estos aparecieron hace 6 meses, dijo Harley, con la voz monótona de quien anuncia un diagnóstico terminal. No descubiertos, no destapados, aparecieron. Un día, el cráter estaba vacío, como lo confirmaron múltiples pasadas satelitales. Al día siguiente, estaban allí, los 3, simultáneamente. Expuso más fotografías, primeros planos que mostraban las superficies de las pirámides en detalle. Negras como el azabache, perfectamente lisas, sin costuras, sin juntas, sin evidencia de construcción. Parecen menos edificios y más agujeros en la realidad. Espacios donde la luna había sido recortada y reemplazada por la ausencia total. Enviamos una misión a investigar hace 3 meses. 4 tripulantes aterrizaron, se acercaron a las estructuras y entraron en la más grande. Mantuvimos la comunicación durante 48 horas. Luego, la señal se cortó. Cuando enviamos la misión de recuperación 2 semanas después, el módulo de aterrizaje había desaparecido. No había restos, ni rastros, solo la superficie lunar vacía donde debería haber estado. Y la entrada a la pirámide se había sellado. La pared donde antes estaba la abertura era lisa. Harley apretó los puños sobre la mesa. Necesitamos saber qué pasó con ellos. Necesitamos saber qué hay dentro de esas estructuras. Y necesitamos saber quién las construyó. Fue entonces cuando Carmichael conoció al equipo con el que volaría. La gente a la que confiaría su vida. La gente cuyos gritos oiría resonando en su cabeza durante los siguientes 40 años. Natalie Strand, la piloto, era una exmiembro de la Fuerza Aérea con fama de poseer una serenidad impasible en situaciones de crisis. Era capaz de aterrizar un avión averiado en medio de un huracán y salir airosa sin que le temblaran las manos. Había acumulado más horas de vuelo que nadie en la sala, quizá más que nadie en toda la agencia, y observaba las fotografías con la objetividad analítica de quien evalúa un problema difícil pero manejable. El Dr. Raymond Cross era geólogo, de 42 años, brillante e inestable a partes iguales, con una energía frenética que incomodó a Carmichael desde el primer apretón de manos. Sus ojos tenían una cualidad febril que se movía de una fotografía a otra y se lamía los labios como un hombre que se está muriendo de sed a quien le acaban de mostrar agua. La doctora Elise Monroe, la médica oficial, parecía ser la más sensata de todas, haciendo preguntas prácticas sobre las especificaciones del equipo, la duración de la misión, los protocolos de extracción de emergencia y los límites de exposición a la radiación. Era metódica, cuidadosa, el tipo de persona que uno deseaba que tomara decisiones de vida o muerte. Tuvieron 2 semanas para prepararse, 2 semanas para entrenarse para una misión que no existía oficialmente, que jamás aparecería en ningún registro público y que muy bien podría terminar con todos muertos o algo peor. Carmichael recuerda el entrenamiento como una mezcla de simulacros, comprobaciones de equipo y sesiones informativas que revelaban detalles cada vez más inquietantes. Las transmisiones finales de la tripulación anterior se analizaron fotograma a fotograma, se mejoró el audio,
Se filtró y se reprodujo hasta que todos memorizaron la cadencia exacta de los gritos. La noche anterior al lanzamiento, Carmichael no pudo dormir. La ansiedad y la adrenalina le aceleraban el corazón y le daban vueltas en la cabeza. Así que fue a la sala de observación de las instalaciones, donde guardaban las grabaciones de la misión en una terminal segura. Quería ver qué le había pasado a la primera tripulación y prepararse para lo que pudiera venir. La grabación estaba muy alterada, llena de estática y distorsión que parecía casi deliberada, como si algo intentara impedir una visión clara. Pero en la transmisión final, pudo ver a uno de los tripulantes alejarse de algo fuera de cámara, con las luces del casco oscilando violentamente, proyectando sombras que se movían independientemente de la fuente de luz. Entonces, el astronauta empezó a gritar, un sonido de puro terror existencial, el grito de alguien cuya comprensión de la realidad acababa de ser destrozada. El audio se cortó, pero el vídeo continuó durante 3 segundos más. Y en esos 3 segundos, algo se movió ante la cámara. Algo que le nubló la vista y le llenó los ojos de lágrimas. Algo que su cerebro se negaba a retener incluso mientras lo veía. Al parpadear, no podía recordar lo que había visto, solo la sensación de malestar que le dejó en el estómago. Encontró a Monroe afuera, en el pasillo, también sin dormir, también atormentada. Ella lo miró y supo de inmediato lo que había estado haciendo. «¿Lo viste?», dijo. Y no era una pregunta. Cuando la sintió, ella suspiró y se apoyó en la pared. Dale lo ha estado viendo todas las noches, una y otra vez, 5, 6 veces por noche, a veces más. 12 y 16, revisé su evaluación psicológica antes de que nos seleccionaran porque algo no cuadraba en él. Había señales de alerta, importantes, indicadores de ansiedad, tendencias obsesivas, dudas sobre su capacidad para manejar el estrés extremo. Aún así, lo autorizaron. Miró a Carmichael con profunda inquietud. Le pregunté a Hartley por qué aprobarían a alguien con esas características para una misión tan crucial. ¿Sabes qué me dijo? Dijo, quizás no estén planeando que regresemos todos. Quizás necesiten a alguien que llegue más lejos que una persona estable. Alguien que no se dé la vuelta cuando deba. 8 de marzo de 1980. A las 2:17 de la mañana, el lanzamiento tuvo lugar desde una instalación clasificada en lo profundo del desierto de Nevada. Tan lejos de la civilización que el pueblo más cercano estaba a 64 kilómetros y tenía una población de 63 habitantes. Sin cobertura mediática, sin comunicados de prensa, sin registro público del evento. Carmichael describe la atmósfera como la de una procesión fúnebre donde todos conocen al difunto, pero a nadie se le permite pronunciar su nombre. El personal de tierra se movió con una eficiencia sombría, hablando solo cuando era absolutamente necesario, y varios de ellos evitaban el contacto visual con los astronautas. Un joven técnico, que ayudaba a Carmichael con las conexiones de su traje, tenía lágrimas corriendo por su rostro en silencio. El lanzamiento en sí fue suave, perfecto. El cohete los transportó a través de la atmósfera terrestre hacia la fría oscuridad. Y durante las primeras horas, todo parecía normal, rutinario, una misión más. Pero a medida que la Tierra se encogía tras ellos y la Luna se hacía más grande, la atmósfera en la cabina de la tripulación cambió. 4 días para alcanzar la órbita lunar. 4 días de tensión creciente que se acumulaba como la presión tras una presa. Carmichael encontró a Cross en la bahía de equipos la segunda noche, encorvado sobre un monitor portátil, viendo de nuevo la grabación corrupta. Su rostro se iluminaba por el brillo de la pantalla. «Tú también lo ves», dijo Cross sin levantar la vista, con voz intensa y ligeramente frenética. En los últimos fotogramas antes de que se cortara la transmisión, Carmichael se había acercado, mirando la pantalla por encima del hombro de Cross. «Veo estática y corrupción», dijo con cuidado. «No». Cross rebobinó la grabación, moviendo los dedos con precisión práctica, y la reprodujo de nuevo en cámara lenta. «Justo ahí. Observa la sombra en la pared detrás de él. Observa cómo se mueve». Carmichael observó y sintió un nudo en el estómago. Cross tenía razón. La sombra se movía independientemente de la fuente de luz,
creciendo mientras el astronauta se alejaba de la cámara, extendiéndose por la pared como tinta derramada. ¿Qué crees que es?, preguntó Carmichael, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Cross finalmente lo miró, y sus ojos tenían un brillo extraño que podría haber sido excitación o el inicio de la locura. Creo que es lo que ha estado esperando a que lo encontremos. Creo que esas pirámides son una invitación. Y creo que estamos a punto de aceptarla. Creo que estamos destinados a aceptarla. Creo que por eso estamos aquí. Por eso nos eligieron, no para estudiarla, sino para unirnos a ella. La tercera noche, ocurrió algo extraño. Algo que ninguno de ellos pudo explicar ni descartar. Los 4 tripulantes reportaron haber tenido la misma pesadilla. Despertaron con minutos de diferencia, todos conmocionados y perturbados. Compararon notas en la estrecha cabina de la tripulación, y los detalles coincidieron a la perfección, haciendo imposible la coincidencia. En el sueño, caminaban por pasillos oscuros con muros de piedra que los apretaban a ambos lados, descendiendo en una pendiente que se hacía más pronunciada con cada paso. Detrás de ellos, algo los seguía. No podían verlo ni oírlo, pero sabían con absoluta certeza que estaba allí. Como cuando sabes que alguien te mira desde atrás. El sueño terminó igual para todos. Se giraron para enfrentarse a lo que los perseguía y no vieron nada más que oscuridad. Pero la oscuridad no estaba vacía. Estaba llena. Lleno de algo vasto, paciente y completamente inhumano. Y la oscuridad respiraba. Strand lo descartó como estrés previo a la misión, ansiedad compartida manifestándose en imágenes oníricas similares, un fenómeno psicológico conocido en situaciones de alto estrés. Pero Carmichael notó que no establecía contacto visual al decirlo, y sus manos aferraron la bombilla de café con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Monroe lo llevó aparte más tarde, y su voz se redujo a un susurro, aunque estaban solos. En mi sueño, oía una respiración. No la mía, sino otra. Y Vincent, la respiración no estaba detrás de mí. Estaba dentro de mi cabeza, dentro de mi cráneo. Como si algo me presionara contra el interior de los huesos, intentando salir. 12 de marzo, 6:34 de la mañana, hora de la luna, y aterrizaron en el suelo del cráter, en una zona de sombra permanente donde el sol no había tocado el suelo en millones de años. La temperatura exterior registraba menos 280 grados Fahrenheit. Era tan fría que el dióxido de carbono se solidificó. Tan fría que el metal se volvió quebradizo y se quebró. A través de las ventanas del módulo, obtuvieron su primera vista directa de las pirámides, y la visión impactó a Carmichael como un golpe físico. 3 estructuras se alzaban en una formación triangular perfecta, e incluso desde la distancia, se veían erróneas de una manera fundamental que hizo que sus ingenieros se rebelaran. La distancia entre cada pirámide medía exactamente 387 metros, verificada mediante telémetro láser con una precisión de 1000 milímetros. Demasiado precisas para ser naturales, demasiado deliberadas para ser coincidencia, demasiado perfectas para ser algo más que un diseño intencional. Las pirámides mismas, indescriptibles, parecían resistirse a ser observadas directamente. Superficies negras como el azabache que, más que reflejar la luz, la consumían. Absorbiendo las lámparas de sus cascos sin devolver nada. Sin reflejos, sin brillo, sin textura superficial visible, solo oscuridad absoluta moldeada en perfección geométrica. Cada estructura se alzaba 90 metros desde el suelo del cráter, con 4 lados lisos que convergían en un vértice agudo, y los ángulos eran exactamente de 90 grados en la base y exactamente de 52 grados en las caras. Los mismos ángulos que la Gran Pirámide de Giza, exactamente iguales. Cross pegó la cara a la ventana, su aliento empañando el cristal, y susurró algo que incomodó a todos. Son hermosas. Son lo más hermoso que he visto en mi vida. Strand se giró para mirarlo con expresión severa. Están mal. Todo en ellas está mal. Esos ángulos, esa precisión, ese material. Nada natural crea eso. Y nada que hayamos construido podría sobrevivir en la superficie lunar con ese aspecto prístino.
Ordenó un descanso de 12 horas antes de cualquier EVA con el protocolo estándar para el aterrizaje lunar. Tiempo para adaptarse a la gravedad, revisar todo el equipo y establecer una comunicación fluida con el control terrestre. Pero descansar era imposible. Las pirámides eran visibles por todas las ventanas, dominando la vista, atrayendo la mirada por mucho que uno intentara no mirar. Carmichael se ofreció a monitorear las cámaras externas mientras los demás intentaban dormir, sabiendo que de todas formas no podría cerrar los ojos. A las 3 de la mañana, hora del barco, se registró movimiento en la cámara 4. Carmichael estaba revisando el diagnóstico del sistema cuando la alarma del sensor de movimiento sonó suavemente. Abrió la cámara y sintió que el agua helada le corría por las venas. Entre dos pirámides, una sombra se movía, pero no había ninguna fuente de luz que la proyectara. No había sol. Ningún brillo terrestre lo suficientemente intenso como para crear esa silueta definida. La sombra se deslizaba por la superficie lunar con fluidez, moviéndose con un propósito claro, directamente hacia el módulo de aterrizaje. Carmichael observó, incapaz de apartar la mirada, mientras la sombra se acercaba. Era de tamaño humano aproximado, pero las proporciones eran ligeramente incorrectas. Las extremidades demasiado largas, la cabeza demasiado grande. Cuando estaba a unos 50 metros de la nave, se detuvo. Se detuvo por completo, completamente inmóvil. La mano de Carmichael se acercó a la alarma para despertar a Strand. Pero antes de que pudiera presionarlo, la sombra inclinó la cabeza lenta y deliberadamente, mirando directamente a la cámara. Mirándolo directamente a él. Luego levantó un brazo y lo mantuvo allí perfectamente vertical, completamente inmóvil durante exactamente 30 segundos. Luego desapareció, desapareciendo entre un fotograma y el siguiente. El grito de Carmichael hizo que Strand corriera. Revisaron la grabación juntos, rebobinando hasta la marca de tiempo. Pero al llegar al momento del movimiento, la pantalla solo mostraba estática. Superficie lunar vacía. Ni sombra, ni figura, nada. «Estás agotada», dijo Strand. Pero su voz carecía de convicción y seguía mirando hacia la ventana como si esperara ver algo. Al mirar atrás, la mente juega malas pasadas en entornos extremos. Alucinaciones visuales, el reconocimiento de patrones se descontroló. Necesitas descansar. Pero al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta, con la mano agarrada al marco. Sin mirar atrás, sin mirarlo a los ojos, dijo en voz baja, «Yo también vi algo en el vuelo de descenso, durante la aproximación final. Algo moviéndose en la superficie de la pirámide». Las paredes se ondulaban como si respiraran, como si toda la estructura fuera un pulmón que se expandía y contraía. Ella se fue antes de que Carmichael pudiera responder, y él se sentó solo en la oscuridad, observando las cámaras, las pirámides e intentando no pensar en lo que podría estar observándolos. La mañana del 13 de marzo, a las 8:15, el equipo de EVA se equipó en un tenso silencio. Carmichael, Cross y Monroe realizarían la aproximación a pie, mientras Strand permanecía en el módulo, monitoreando las comunicaciones y las señales de vida, listo para iniciar el lanzamiento de emergencia si fuera necesario. La caminata hasta la pirámide más cercana tomaría aproximadamente 45 minutos a través del fondo del cráter. 45 minutos de terreno expuesto sin donde esconderse, sin donde correr si algo salía mal. Salieron de la esclusa de aire y dieron sus primeros pasos en la superficie lunar. Las botas crujieron en el fino polvo que había permanecido intacto desde la formación de la Luna hace 4.000 millones de años. Excepto que no estaba intacto. Al empezar a caminar, la luz del casco de Carmichael recorrió el suelo y captó algo que lo hizo detenerse en seco. Huellas. Huellas de botas presionadas contra el polvo lunar. Claramente humanas, claramente recientes, dirigiéndose en línea recta hacia la pirámide que se alzaba frente a ellas. Monroe las vio al instante. «Son de la misión anterior», dijo, con la voz tensa y aguda. «Es el mismo patrón de botas que usamos. El estándar». Pero Carmichael ya seguía el rastro con su luz, siguiéndolo hacia la pirámide y de vuelta hacia donde se encontraba su módulo. El príncipe condujo a la pirámide en línea recta y con un propósito, pero ninguno se desvió.
Ninguno condujo de vuelta a donde debería haber estado su módulo de aterrizaje. La tripulación anterior había caminado hasta la pirámide y nunca regresó. Ni siquiera intentó regresar. Entraron y nunca salieron, dijo Carmichael en voz baja. Y las palabras parecieron resonar en su casco a pesar del vacío sin aire que los rodeaba. Cross ya había tomado la delantera, recorriendo la superficie lunar a grandes zancadas, aprovechando la baja gravedad para moverse más rápido de lo que era seguro o aconsejable. Su emoción era palpable incluso a través de la radio, su respiración era rápida y superficial. Monroe y Carmichael lo siguieron con más cautela, con las luces de sus cascos recorriendo el paisaje, atentos a cualquier señal de la tripulación anterior, atentos a cualquier movimiento. El fondo del cráter era inquietantemente liso. Antiguos flujos de lava congelados en suaves planos ondulantes, marcados aquí y allá por pequeños cráteres de impacto como marcas de viruela. Pero alrededor de las pirámides, la superficie cambió. Los patrones de polvo se alteraron de maneras que los impactos de meteoritos no pudieron explicar. Se arremolinaban y se extendían como si algo masivo se hubiera movido sobre ellos, arrastrándose por el regalito. A medida que se acercaban a la pirámide, los detalles se volvían más claros e inquietantes. La superficie no era simplemente negra. Era algo más que negro. Un color que dolía al mirarlo directamente. Parecía tensar los bordes de la visión. La luz no se reflejaba. No se dispersaba. No se comportaba como debería. Simplemente se detenía en la superficie y desaparecía. Cross llegó primero a la pirámide, moviéndose a una velocidad temeraria, y sin dudarlo, apoyó la mano enguantada contra la pared. Retrocedió de inmediato, con una sacudida tan violenta que casi se cayó en la baja gravedad. «Hace calor», dijo con la voz llena de asombro. «Y algo más oscuro, algo hambriento. Hace calor. No debería hacer calor. Nada aquí debería hacer calor». Monroe revisó sus instrumentos, escaneando la superficie con imágenes térmicas, y su voz sonó temblorosa e insegura. «Tiene razón. La temperatura superficial es de 20 grados centígrados. Es la temperatura ambiente. Es la temperatura ambiente de la Tierra. Es completamente imposible. Estamos en sombra permanente a menos 280 grados. Este material debería estar congelado, pero está caliente. Mantiene una temperatura estable. Eso significa regulación térmica activa. Eso significa energía. Eso significa que algo está funcionando». Avanzaron por la base de la estructura, siguiendo la pared, buscando la entrada que sabían que debía estar allí porque el equipo anterior había entrado de alguna manera. La pirámide era enorme de cerca. Su escala era casi incomprensible. 90 metros de superficie lisa y negra se elevaban hacia el cielo estrellado. Tras 20 minutos de vuelo en círculo, la encontraron. Una entrada, una abertura perfectamente rectangular, de 3,6 metros de alto y 2,4 metros de ancho, excavada en la base de la estructura con precisión mecánica. Sin puerta, sin esclusa de aire, sin sello, solo una abertura negra que parecía aún más oscura que las paredes que la rodeaban. Una oscuridad tan completa que las luces de sus cascos penetraron quizás 4,5 metros antes de ser absorbidas por completo. Era como mirar dentro de la boca de algo inmenso, paciente y con un hambre insaciable. La radio de Carmichael crepitaba con la voz de Strand desde el módulo, ligeramente distorsionada por la distancia y el terreno lunar. «El control de tierra confirma que está autorizado a entrar. Proceda con extrema precaución. Mantenga una comunicación constante. Ante cualquier señal de peligro, cualquier señal, salga inmediatamente. Es una orden directa de Houston». Cross no esperó a que nadie más respondiera ni se preparara. Cruzó la entrada y desapareció en la oscuridad como si la negrura lo hubiera engullido por completo. Monroe agarró el brazo de Carmichael con tanta fuerza que lo sintió a través del grueso material del traje. «Quédate cerca de mí. No dejes que te pierda de vista. Si pasa algo, si nos separamos, regresa directamente a esta entrada. Directamente. No te detengas. No me busques. Solo corre.
Su voz tenía un matiz de miedo real ahora, su compostura profesional se quebró ligeramente. Siguieron a la cruz adentro, y en cuanto cruzaron el umbral, todo cambió. El pasillo descendía en una pendiente pronunciada. Habían paredes absolutamente lisas por todos lados, suelo, techo, paredes, todo del mismo material negro sin costuras. Monroe pasó su mano enguantada por la superficie e incluso a través de los gruesos guantes pudo sentir su suavidad inusual. Esto fue mecanizado, recientemente mecanizado. No hay acumulación de polvo ni daños por micrometeoritos. En la Luna, todo se pica con el tiempo por microimpactos. La superficie debería estar llena de cicatrices y cráteres, pero esta está impecable, como si fuera de ayer, como si se mantuviera. Las luces de sus cascos creaban pequeños charcos de luz en la oscuridad infinita, y el efecto era profundamente desconcertante, como flotar en el espacio infinito con solo diminutas islas de visibilidad. El corredor parecía interminable, descendiendo cada vez más profundo en la superficie lunar, y Carmichael intentó calcular su profundidad. 50 pies hacia abajo, 100 pies, 200 pies. El ángulo era constante, nunca variaba. Una pendiente perfecta de 45 grados que los llevó más profundo con precisión matemática. «Strand, ¿me recibes?». Monroe llamó por radio, y la respuesta fue entrecortada y extraña. La estática inundó la señal, interrumpida por ráfagas de lo que podrían haber sido palabras o algo completamente distinto. «Repite, Monroe. Escucho algo más en tu transmisión, como otra señal superpuesta a la tuya». La mano de Monroe se apretó contra el brazo de Carmichael. «Te estamos escuchando entrecortada y distorsionada. La interferencia aumenta. ¿Aún pueden rastrear nuestra posición?». Una larga pausa llena solo de estática y algo que podría haber estado respirando. Entonces la voz de Strand regresó más clara, pero con un dejo de confusión y creciente alarma. «Monroe Vincent, necesito que confirmes algo». «¿Cuántas personas entraron en esa estructura?». «Porque estoy mostrando 4 señales de vida en la telemetría. 3 firmas avanzando en formación por el pasillo y una siguiéndola aproximadamente a 3 metros de la tercera. Uno de ustedes debe confirmar el conteo visual». Carmichael se detuvo. Monroe se detuvo a su lado. La luz de Cross oscilaba y zigzagueaba mientras continuaba bajando, ajeno a la conversación. «Strand, somos 3», dijo Carmichael despacio, con cuidado, intentando mantener la voz firme. «Solo 3, yo, Monroe y Cross». «Cuenta de nuevo». La estática se hizo más fuerte, y por debajo, Carmichael podría jurar que oyó algo más. Un sonido como de respiración húmeda, rítmica y paciente. «Negativo», insistió Strand. Y ahora había miedo real en su voz. «Muestro 4 señales distintas. 3 se mueven en formación estándar. Una sigue. La 4ª señal está justo detrás de ti. Justo detrás de Monroe. Va a la misma velocidad que tú, manteniendo una distancia constante. Ha estado ahí desde que entraste. Pensé que era un fallo del equipo, pero la señal es demasiado fuerte, demasiado estable. Alguien te está siguiendo». Monroe y Carmichael se giraron al unísono, iluminando el pasillo con sus linternas, vacío. Solo paredes lisas y oscuridad. Sus luces penetraron unos 6 metros, y más allá, oscuridad absoluta. «No hay nada aquí, Strand», dijo Monroe, pero le temblaba la voz y su respiración se había acelerado. «¿Estamos solos?». Por la radio, la voz de Strand llegó tensa y estresada. «La 4ª señal sigue apareciendo justo detrás de ti. No se aleja, no se acerca, solo sigue, solo observa». Se quedaron paralizados, con las luces apuntando hacia el pasillo, y Carmichael sintió que se le erizaba el vello de la nuca, lo cual era absurdo dentro de un traje presurizado, pero la sensación era innegable. Entonces la voz de Cross resonó desde abajo, rebotando en las paredes lisas de formas extrañas que dificultaban determinar la dirección. «Sigue adelante. No te detengas ahora. Ya casi llegamos. Lo presiento. Ya casi llegamos». «¿A dónde?», quiso preguntar Carmichael, pero Monroe ya había empezado a moverse de nuevo.
Y detenerse se sentía, de alguna manera, más peligroso que continuar. No tenían más remedio que seguir adentrándose más. Y tras ellos, invisible pero presente, algo también los seguía. Las paredes del corredor comenzaron a cambiar a medida que descendían, marcadas ahora con símbolos que antes no eran visibles. Cerca de la superficie, no tallados en el material, sino quemados, marcados con un calor increíble que dejó las marcas profundamente grabadas. Los símbolos no se parecían a ningún lenguaje escrito que Carmichael hubiera visto jamás. Había estudiado sistemas de escritura antiguos como parte de su afición a la investigación histórica. No eran pictogramas, idólatras ni ninguna escritura reconocible. Eran patrones orgánicos en espiral que parecían extenderse por los bordes de la visión. Las formaciones circulares que dolían al mirarlas directamente, puntos y líneas agrupadas que le hacían lagrimear y latir la cabeza. Monroe se detuvo a fotografiarlas con la cámara de su casco. Y cuando se disparó el flash, Carmichael vio algo que le dejó sin aliento. Los símbolos se movieron apenas, por una fracción de segundo. Parecen moverse y fluir por la pared como seres vivos antes de congelarse de nuevo en posiciones estáticas. ¿Viste eso?, susurró Monroe, y su voz se había vuelto muy débil y asustada. Las marcas se movieron cuando se disparó el flash. Se movieron. Los símbolos no se mueven. La escritura no se mueve. Carmichael asintió, incapaz de hablar. Y siguieron moviéndose porque quedarse quietos se sentía como estar atrapados en una trampa que se cerraba lentamente. La temperatura dentro de sus trajes subía a pesar del frío lunar. Los sistemas de refrigeración de los trajes trabajaban con más ahínco para compensar. Carmichael revisó sus lecturas y sintió una punzada de alarma. La temperatura interna era de 29 grados y seguía subiendo. Era imposible. Estaban a cientos de metros bajo la superficie lunar, en sombra permanente, donde la temperatura debería estar bajando a niveles que los matarían instantáneamente sin la protección del traje. Pero, por alguna razón, la temperatura estaba subiendo y el calor les resultaba inapropiado. Se sentía orgánico, como si descendieran hacia algo vivo. Cross se había adelantado mucho. Su luz apenas era visible como un tenue resplandor en las curvas lejanas del pasillo. Y su voz les llegó distorsionada y frenética. Lo siento. Me llama. ¿No lo sientes? Quiere que nos acerquemos. Llevo esperando tanto tiempo, lo llamó Monroe con voz aguda y autoritaria. Ray, baja la velocidad. Quédate con el grupo. Ray, es una orden. No hubo respuesta. Su luz desapareció por completo al doblar otra esquina. Monroe y Carmichael echaron a correr torpemente, luchando contra la resistencia del traje y la inclinación del pasillo. Y al doblar la esquina, se detuvieron tan bruscamente que Carmichael casi choca con Monroe por detrás. El pasillo se abrió de repente a una enorme cámara, de una escala impresionante y aterradora. Al menos 60 metros de ancho, quizá más, con un techo que se perdía en la oscuridad sobre ellos. Sus luces no podían alcanzarlo. Las paredes estaban cubiertas del suelo al techo con esos símbolos quemados, miles y miles de ellos, creando un patrón vertiginoso que parecía extenderse en espiral hacia el centro de la habitación. Los símbolos brillaban ahora tenuemente con una luz que no era exactamente luz, sino más bien la ausencia de oscuridad. Y los patrones se movían lenta, sutilmente, pero con seguridad, fluyendo por las paredes como agua que asciende, desafiando la gravedad, desafiando la física, desafiando todo lo que Carmichael entendía sobre el funcionamiento de la realidad. En el centro de la cámara se alzaban 3 pilares cristalinos, cada uno de 4,5 metros de altura, que se alzaban del suelo en una perfecta formación triangular. Brillaban con una luz azul interna que pulsaba lenta y rítmicamente, exactamente una vez por segundo, como un latido, como algo dormido, como algo soñando. Cross estaba de pie al pie de los pilares y a Carmichael casi se le paró el corazón al comprender lo que veía. A Cross le quitaron el casco, lo retiraron y lo tiraron al suelo de la cámara. Respiraba directamente el aire de la cámara, con el rostro expuesto al vacío que debería haberlo matado instantáneamente. Ray, gritó Monroe, y el sonido resonó extrañamente en el vasto espacio, rebotando y distorsionándose hasta sonar como 100 personas gritando a la vez.
¿Qué haces? Ponte el casco ahora mismo. Cross se giró para mirarlos y su expresión era de éxtasis religioso. Sus ojos, abiertos y brillantes bajo la luz azul, decían, es respirable. Su voz sonaba diferente sin la distorsión de la radio, sonaba más clara y también algo extraña, como si hablara con varias voces superpuestas. ¿El aire es respirable? ¿No lo entiendes? Nos lo dejaron. Nos prepararon este lugar. Sabían que vendríamos. Nos han estado esperando. Carmichael revisó sus instrumentos frenéticamente. Y las lecturas no tenían sentido. Contradecían todo lo que sabía sobre el entorno lunar. La cámara mostró una presión atmosférica terrestre normal, con niveles de oxígeno del 21%, nitrógeno del 78% y gases traza en perfecto equilibrio para la respiración humana. Dentro de una cámara sellada a cientos de metros bajo la superficie lunar, donde solo debería haber vacío absoluto y muerte. Monroe se acercó lentamente, con cuidado, como si se acercara a un animal salvaje que pudiera salir disparado o atacar. Dave, ponte el casco. No sabemos qué hay en ese aire. Podrían ser patógenos que nunca hemos visto. Podrían ser toxinas que nuestros sentidos no pueden detectar. Podría ser algo que afecta el cerebro y te hace pensar cosas que no son reales. Cross sonrió y la expresión en su rostro no le pareció bien. Demasiado amplio, demasiado vacío. Está bien. Es perfecto. Mejor que el aire de la Tierra. Puedo saborearlo. Puedo saborear su antigüedad. Este aire es antiguo. Este aire es más antiguo que la civilización humana. Ven aquí. Tienes que ver qué hay dentro de los pilares. Tienes que ver qué te espera. A pesar de que todos sus instintos le gritaban que no lo hiciera, a pesar de la creciente sensación de malestar en su estómago, Carmichael se acercó a los pilares. Alumbró el más cercano con su linterna, presionando su casco contra la superficie cristalina. Y lo que vio le reveló la mente, le nubló la vista, le dieron ganas de gritar, correr y no parar de correr. Dentro del pilar, suspendida con perfecta claridad como un insecto atrapado en ámbar, había una figura humana. Un astronauta con un traje de la NASA. El diseño antiguo de la misión anterior. Su rostro era visible a través del casco, y estaba congelado en una expresión de terror absoluto. La boca abierta en un grito interminable. Los ojos estaban tan desorbitados que parecían a punto de estallar del cráneo. Las manos del astronauta estaban alzadas, con los dedos como garras y doblados en ángulos imposibles, como si hubieran intentado arrancar el cristal. Carmichael vio que varios dedos estaban rotos, con los huesos visibles a través de los guantes rotos. Monroe también lo vio. Emitió un sonido que era mitad grito, mitad sollozo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ese es Michei. Ese es el comandante Michei de la misión anterior. Lleva aquí 3 meses, atrapado, consciente. ¡Dios mío! ¿Sigue vivo ahí dentro? Los 3 pilares contenían cuerpos. Y a medida que Carmichael se movía de uno a otro, el horror crecía. La tripulación anterior, los 3 perfectamente conservados en cristal. Sus rostros reflejaban terror y agonía, sugiriendo que habían estado conscientes cuando el cristal se formó a su alrededor, que habían sentido cada segundo de su lenta envoltura. Los 3 miraban hacia arriba en el momento de su muerte, captura o transformación. Los 3 con la boca abierta, gritando en silencio. Y Carmichael se encontró mirando hacia arriba involuntariamente, siguiendo la mirada congelada. Pero solo había oscuridad arriba. Oscuridad y la sensación de algo vasto y paciente observando desde esa oscuridad. ¿Qué les había sucedido? La voz de Monroe era apenas audible, ahogada por el horror y el dolor. Cross estaba arrodillado al pie de las columnas, pasando las manos desnudas por el suelo liso, y su voz había adquirido un tono soñador y distante. Lo entendieron demasiado tarde. Intentaron irse, pero la puerta no se abre desde dentro una vez que has visto, una vez que sabes, una vez que has visto de frente lo que aguarda abajo. Corrieron hacia la salida, y la estructura los atrapó, los preservó, los convirtió en guardianes.
Siguen conscientes ahí dentro, ¿sabes? Puedo oírlos gritar. Llevan 3 meses gritando. Gritarán para siempre. El tiempo transcurre de forma distinta en el cristal. Un segundo afuera es una eternidad adentro. Ya han vivido siglos ahí dentro. Vivirán milenios. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Carmichael, agarrando el hombro de Cross, pero Cross se lo quitó de encima con una fuerza sorprendente. ¿Por qué me dicen, no los oyes? Me gritan su conocimiento en la mente. Me muestran lo que vieron antes de que el cristal se los llevara. Bajaron a las cámaras inferiores. Y lo que encontraron, su voz se fue apagando, con la mirada perdida y vidriosa. Lo que encontraron ha estado esperando más tiempo del que te imaginas. Esperando la señal. Esperando la llamada. Esperando a que lleguemos suficientes de nosotros para que finalmente pueda regresar a casa. Monroe agarró el brazo de Carmichael, alejándolo de Cross. Tenemos que irnos ya, Vincent. Tenemos que irnos ya. Pero Cross había encontrado algo más. Arrodillado al pie del pilar central, sacaba un pequeño dispositivo de debajo de la formación cristalina. Algún tipo de equipo de grabación de la misión anterior, un registrador de datos que debió de caerse o estar escondido antes de que los capturaran. El entrenamiento de Carmichael tomó el relevo. Su mente se centraba en lo práctico, aunque sus emociones le gritaban que corriera. Conectó el dispositivo al sistema de su traje con manos temblorosas y activó la reproducción. La voz de un muerto llenó su casco. La marca de tiempo que muestra esta grabación se realizó hace 6 meses. El tercer día de la misión anterior, justo antes de que todo saliera mal. La voz del comandante Mitchell ya estaba tensa por el estrés y la falta de sueño. El tercer día, dentro de la estructura, encontramos algo en las cámaras inferiores. Múltiples cámaras conectadas por pasajes que no deberían existir geométricamente. Habitaciones más grandes por dentro que por fuera. Pasillos que se retuercen sobre sí mismos, pero cada vez estás en un lugar diferente. Y en el centro, abajo, hay algo que ha estado esperando. Dios, ha estado esperando tanto tiempo. Sabía que veníamos. A través del espacio, a través del tiempo. Lo sabía. Creíamos que estábamos explorando. Creíamos que estábamos descubriendo, pero no era así. Nos llamaban, nos convocaban. Los símbolos no son advertencias. Son invitaciones. Son instrucciones. Son un mapa que desciende, siempre hacia donde espera. Quiere que la voz se corte con un impacto. Metal contra metal, luego gritos. Múltiples voces superpuestas, presas del pánico. El sonido de personas que han visto algo que las ha destrozado por completo. Una voz diferente, más aguda, de puro terror. Las palabras, tan rápidas que eran casi incomprensibles. Está en las paredes. Se mueve por la estructura. No está hecho de materia. Está dentro de la estática. Un sonido como desgarrándose, como si la realidad se desgarrara. Luego, un silencio tan absoluto que dolía oírlo. Monroe agarró a Carmichael con ambas manos, zarandeándolo. Tenemos que irnos ya. Este lugar, esta estructura, es una trampa. Ha sido una trampa desde el principio. Esas pirámides aparecieron hace 6 meses porque nos persiguen. Son señuelos. Nos atraen. Pero Cross seguía arrodillado, con una mano apoyada contra el pilar que contenía el rostro congelado y gritando de Mitchell. No están muertos, susurró Cross. Y su voz se había vuelto extraña, confusa, como si varias personas hablaran por su boca. Nos están observando, siempre observando. ¿No sientes que nos observan? Fue entonces cuando Carmichael notó los símbolos en las paredes. Ya no solo brillaban. Resplandecían, con tanta intensidad que proyectaban sombras. Y la luz se extendía, empezando desde el suelo y ascendiendo como fuego que devora el papel, trepando por las paredes hacia el oscuro techo que se alzaba en lo alto. La temperatura en la cámara subía rápidamente, y el traje de Carmichael empezó a dar alarmas. Temperatura interna, 35 grados,
38 grados, 40 grados. El sistema de refrigeración fallaba, sobrecargado por un calor indeseable. La voz de Strand irrumpió en la radio, distorsionada hasta quedar casi irreconocible, fragmentándose en fragmentos de sonido. Vincent, múltiples firmas, avanzando hacia tu posición. Docenas de ellas subiendo desde abajo. ¡Fuera! ¡Fuera ya! Carmichael miró a su alrededor frenéticamente, intentando orientarse en la vasta cámara. El pasillo por el que entraron estaba detrás de ellos. Una abertura oscura en la pared cubierta de símbolos. Pero al fondo de la cámara, vio algo que le heló la sangre. Otro pasillo, este descendiendo aún más profundamente en la estructura, conducía a cámaras y espacios que aún no habían explorado. Y de esa oscuridad emergió un sonido que no pertenecía a ningún universo sensato. Respiración. Húmeda y trabajosa como pulmones llenos de líquido que luchan por respirar, pero masiva. La respiración de algo enorme. El sonido se hizo más fuerte, resonando desde las profundidades. Algo ascendía desde las cámaras inferiores, viniendo hacia ellos, subiendo a recibirlos. Monroe vio la entrada del pasillo. En ese mismo instante, vio cómo la oscuridad allí empezaba a moverse y fluir como un líquido. «¡Muévete!», gritó, y el terror puro en su voz rompió el trance de Cross. «Tenemos que movernos ya». Cross se puso de pie, pero caminaba hacia el sonido, hacia la oscuridad, hacia lo que emergiera de abajo. Tenía los brazos sueltos a los costados y el rostro flácido, vacío, y se movía con la precisión mecánica de una marioneta controlada por hilos. Carmichael no pensó, solo actuó. Agarró a Cross por la cintura y ambos cayeron con fuerza al suelo de la cámara. Monroe agarró a Cross por las axilas y empezó a arrastrarlo hacia el pasillo de salida. Sus botas resbalaron en el suelo liso, y Carmichael se puso de pie a toda prisa para ayudarla. La cosa emergió del pasillo inferior, y la mente de Carmichael hizo algo que nunca antes había hecho. Se negó a ver. Tenía los ojos abiertos. La luz de los símbolos brillantes iluminaba la cámara con claridad, pero su cerebro simplemente no procesaba lo que se acercaba. Captó destellos, fragmentos, piezas que no encajaban. Demasiadas extremidades. Pero las extremidades no eran extremidades. Eran algo más. Ángulos que se doblaban en direcciones inexistentes en el espacio tridimensional. Una superficie que podría haber sido piel o algo que usaba la piel incorrectamente. Ojos, aberturas o heridas que supuraban algo que no era líquido, sino que se movía como líquido y desafiaba la gravedad al fluir hacia arriba. Su nariz empezó a sangrar dentro del casco, la sangre caliente le corría por los labios y la barbilla, y el dolor de cabeza era insoportable, como si algo intentara salir de dentro de su cráneo. Monroe y Carmichael se arrastraron entre ellos, moviéndose tan rápido como los trajes y la gravedad lunar lo permitían, tropezando de vuelta al pasillo de entrada. Los símbolos en las paredes brillaban ahora con una luz abrasadora y cegadora, y el calor era tan intenso que las lecturas del traje de Carmichael pasaron de advertencias rojas a un fallo total del sistema. La cosa detrás de ellos se acercó, y con ella llegó un olor que penetraba incluso a través del ambiente sellado del traje. Podredumbre, cobre y algo más. Algo químico y extraño. Como un olor de otro universo filtrándose al nuestro. Cross luchaba contra ellos. Gritaba y azotaba palabras sin sentido. Sílabas que no existían en ningún idioma humano. Y su voz se había vuelto completamente errática. Demasiado grave. Resonando en frecuencias que hacían que a Carmichael le dolieran los dientes y le vibraran los huesos. «¿Quiere volver a casa?», gritó Cross. Y múltiples voces salieron de su garganta, superponiéndose y armonizándose de maneras que las cuerdas vocales humanas no podrían producir. «¿Quiere volver?». Lo llamamos aquí con nuestras señales, nuestras transmisiones, nuestras ondas de radio que se propagan por el espacio. Lo invitamos. Le enviamos la invitación y aceptó. Y ahora es hora de abrir la puerta. Se colocarán 3 anclas más. Se abrirán 3 puertas más. Y entonces entrarán. Todas a la vez. Llevan 1000 años viajando. Y ahora casi están en casa.
Llegaron al pasillo y comenzaron a ascender. Y tras ellas, el sonido de su respiración húmeda se acercaba. Increíblemente cerca. Justo detrás de ellos, pero también algo distante, como si se moviera por un espacio que no conectaba bien con donde estaban. Monroe mantuvo su luz apuntando hacia adelante, negándose a mirar atrás, y su respiración se convirtió en jadeos y sollozos. No mires atrás, Vincent. Hagas lo que hagas, no mires atrás. Sigue adelante. Simplemente sigue adelante. Cuenta los pasos si tienes que contar algo. Simplemente no mires atrás. Pero Carmichael no pudo evitarlo. Un instinto primario le exigía saber que los perseguía. Le exigía afrontar la amenaza, incluso si hacerlo significaba la locura. Se arriesgó a mirar por encima del hombro. Giró la cabeza lo justo para ver el pasillo que tenían detrás. El pasillo se estaba cerrando. Las paredes se movían hacia adentro, comprimiéndose, estrechándose como una garganta que traga. Y por ese pasaje cada vez más estrecho, algo los perseguía. Podía ver su sombra proyectada en las paredes por la luz cegadora de abajo. Y la sombra era peor que la cosa misma, porque se suponía que las sombras eran planas, bidimensionales. Pero esta sombra tenía profundidad y volumen, y se movía en direcciones que le hacían bizquear al intentar seguirla. La sombra tenía demasiadas extremidades que se doblaban en demasiadas articulaciones. Y las extremidades se extendían hacia adelante con algo parecido a dedos, pero los dedos no se movían así. No se curvaban ni desenrollaban en espirales. No se dividían en dedos más pequeños que se dividían en dedos más pequeños en una regresión fractal infinita. Estaban a 15 metros de la entrada a la superficie cuando la cruz se endureció repentinamente entre ellos. Todos los músculos se tensaron simultáneamente. Su cuerpo se convirtió en un peso muerto, inmóvil. Sus ojos se voltearon hacia atrás, mostrando solo el blanco, y los vasos sanguíneos estallaron en una red que le cubría la cara. Cuando sus ojos se voltearon hacia adelante, estaban equivocados. Las pupilas estaban demasiado dilatadas, completamente negras, sin reflejar nada. Al hablar, la voz que salía era más grave de lo que cualquier voz humana debería ser. Resonante y con capas de armónicos que hicieron vibrar el traje de Carmichael. 3 bajaron. 3 deben quedarse. La puerta debe tener guardianes. El umbral debe estar vigilado. El camino debe mantenerse abierto para cuando lleguen. Monroe tomó una decisión en una fracción de segundo que atormentaría a Carmichael por el resto de su vida. Soltó la cruz por completo y usó ambas manos para empujar a Carmichael hacia la entrada con la fuerza suficiente para hacerlo tambalearse hacia adelante en la baja gravedad. «Vete», le gritó con voz rugiente y quebrada. «Vete ya. Vayan a la nave. Diles lo que viene». Carmichael se tambaleó hacia la entrada, la luz se hacía más brillante, pero se dio la vuelta. Tenía que darse la vuelta. Monroe había regresado para cruzarse, intentando una vez más levantarlo, intentando salvarlo, aunque ya era demasiado tarde. La cosa de abajo había llegado a la entrada del pasillo tras ellos, fluyendo desde las profundidades, y Carmichael la vio entonces con toda su fuerza, completamente, y su nariz explotó con sangre dentro de su casco, cubriendo su visor, cegándolo a medias. La cosa tenía demasiados ángulos, existía en más dimensiones de las que sus ojos podían procesar. Se movía en direcciones inexistentes. Mirarlo era como intentar ver tras su propia cabeza, como ver cómo la realidad se plegaba sobre sí misma, como presenciar cómo el universo se transformaba. Monroe estaba a 6 metros, a 3 metros, arrastrando la cruz hacia donde Carmichael estaba en la entrada. Carmichael se paró en el umbral, con la superficie lunar a sus espaldas y la seguridad a un paso de distancia, y extendió ambas manos hacia Monroe, intentando sacarla. «Monroe, toma mi mano». «¿Alcanza?» Los dedos de Monroe rozaron los suyos. Por un instante, sus guantes se tocaron y Carmichael sintió que algo empezaba a apretarle la mano. Entonces algo se envolvió alrededor del tobillo de Monroe. Algo que venía de atrás. Algo que provenía de lo que los perseguía. Una extremidad, apéndice o extensión que se movía como un tentáculo, pero no era un tentáculo. Era algo peor.
Algo que existía parcialmente en su espacio y parcialmente en otro lugar. El grito de Monroe se cortó de golpe, sin apagarse, como si alguien hubiera pulsado un botón, y fue arrastrada hacia atrás, hacia la oscuridad, con una fuerza increíble. Cross la acompañó, y ambos desaparecieron en las profundidades de la pirámide en menos de un segundo. Lo último que Carmichael vio fue el rostro de Monroe. Ya no gritaba, y eso, de alguna manera, era peor que cualquier grito. Su rostro estaba tranquilo, casi en paz, y articulaba palabras. No podía oírlas por la radio apagada. No distinguía las siluetas con claridad, pero creyó creer que decía, cierra la puerta. Séllala. No la dejes salir. Carmichael salió a trompicones a la superficie lunar y cayó de rodillas. Su traje gritaba advertencias sobre sangre en el casco, sobre fallos del sistema, sobre el oxígeno escaseando. Volvió a mirar la entrada, la abertura rectangular negra, y observó con horror aturdido cómo comenzaba a sellarse. Las paredes crecían a través de la abertura como tejido vivo, como carne que sanaba una herida. Un material negro y liso fluía y se fusionaba hasta que en 60 segundos la entrada desapareció por completo. Solo quedaba una pared lisa y sin costuras donde había estado la puerta, como si nunca hubiera existido. Corrió. 45 minutos a través de la superficie lunar se convirtieron en 30, luego en 20, en una carrera desesperada con las reservas de oxígeno agotadas. Su traje estaba dañado, tenía fugas, el sistema de refrigeración estaba muerto y el de calefacción luchaba por compensar, y la sangre cubría el interior de su pantalla facial, lo que le dificultaba la visión. No dejaba de oír el grito de Monroe resonando en su casco, aunque sabía que era imposible. El sonido no se transmitía en el vacío. Solo existía en su cabeza, solo en su memoria, pero era tan real, tan presente, tan inmediato. Corrió, se cayó, se levantó y volvió a correr. Y cuando finalmente llegó al módulo de aterrizaje a las 11:47, su medidor de oxígeno marcaba 0, llevaba 3 minutos así, y no tenía ni idea de cómo seguía consciente. Prácticamente se cayó por la esclusa de aire y dentro encontró a Strand, inmóvil en el asiento del piloto, con la mirada perdida. Ella se giró para mirarlo cuando entró, y el corazón de Carmichael se le encogió en el pecho, sumido en una profunda oscuridad. El rostro de Strand estaba gris, del color del polvo lunar, completamente desangrado. Tenía los ojos inyectados en sangre, el blanco más rojo que blanco, y sangre seca se acumulaba bajo su nariz y le bajaba por la barbilla. Parecía haber envejecido 20 años en las horas desde la última vez que la vio. «Los oí», dijo Strand en voz baja, con la voz apagada y sin emoción. «Mientras estabas dentro, los oí en mi cabeza». «¿Voces?» «Tantas voces». No hablaba inglés, no hablaba nada. Pero aún así los entendí. Me mostraron cosas. Me dijeron cosas. Volvió a mirar al frente, moviendo las manos sobre los controles sin verlos realmente. Las pirámides son anclas, faros. Aparecieron hace 6 meses simultáneamente en 7 cuerpos celestes. Luna, Marte, Europa, Titán, Encélado, Ganímedes, Tritón. Todos transmitiendo, todos llamando. Llamando a algo que lleva milenios viajando por el espacio, algo antiguo, algo vasto, algo que ya casi está aquí. Su voz se quebró un poco. Me dijeron que se colocarán 3 anclas más, que se abrirán 3 puertas más. Tierra, Venus, Mercurio, 9 en total, 9 puertas dispuestas en un patrón geométrico perfecto a lo largo del sistema solar interior. Y cuando se abra la 9ª puerta, cuando las 9 estén activas simultáneamente, el camino estará despejado. La barrera caerá. Y lo cruzarán. Todos ellos. Una flota, una armada, una migración. Han viajado durante 1000 años y regresan a casa. Regresan a su jardín. ¿Dónde está la cruz de Monroe?, preguntó Strand. Aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta, que las voces se lo habían contado todo. Carmichael se quitó el casco ensangrentado con manos temblorosas. No volverán. Ahora forman parte de ella. La estructura se los llevó.
Los convirtió en guardianes. Están en los muros. Strand asintió lenta y mecánicamente e inició la secuencia de lanzamiento de emergencia. Sus manos se movieron sobre los controles con precisión práctica, pero sin emoción ni urgencia, solo respuestas automáticas grabadas en la memoria muscular. El control de tierra ordenó la salida inmediata hace 47 minutos. Detectaron algo en los sensores de largo alcance, múltiples señales provenientes de las otras dos pirámides. Muchos, docenas, moviéndose por la superficie en tu dirección. Carmichael se acercó a la ventana y contempló el paisaje lunar. A lo lejos, unas siluetas se dirigían hacia ellos por el fondo del cráter, y su mente dañada no podía procesar con claridad lo que veía. No podía retener las imágenes. Figuras humanizadas, pero equivocadas, todas equivocadas. Se movían con una precisión espasmódica que ningún cuerpo humano podría replicar. Dobladas en ángulos que romperían huesos. Se movían al unísono, docenas, quizá cientos, convergiendo en el lugar de aterrizaje en círculos que se expandían. Una figura se mantenía apartada de las demás, completamente inmóvil mientras las demás se movían a su alrededor. Carmichael agarró los binoculares con manos temblorosas y enfocó la figura solitaria. Sus manos se entumecieron por completo, y los binoculares casi se le cayeron. Era idéntico a Monroe. El mismo traje, el mismo casco, la misma complexión y proporciones, pero estaba mal. Demasiado recto, demasiado rígido, como alguien que llevara un traje de Monroe sin comprender cómo se erguían los cuerpos humanos. Mientras Carmichael observaba, la criatura Monroe levantó un brazo lenta y mecánicamente, manteniéndolo perfectamente vertical. Ni un gesto, ni una señal, simplemente levantó el brazo y lo mantuvo allí completamente quieto, completamente rígido. Entonces, al unísono, todas las demás figuras dejaron de moverse. Todas se giraron hacia el módulo de aterrizaje. Docenas de cabezas giraban con precisión mecánica. Entonces, juntas, moviéndose como una sola, todas levantaron un brazo con el mismo gesto. Todas en perfecta formación, con los brazos en alto, observando. «Despeguen ahora», susurró Carmichael con la voz quebrada. «Despeguen ahora mismo. No esperen. No revisen los sistemas. Solo despeguen». La secuencia de lanzamiento de emergencia se activó a las 12:03 y el módulo se desprendió y despegó, luchando contra la gravedad lunar con los motores rugiendo a máxima potencia. Carmichael observó por la ventana cómo la superficie se desmoronaba bajo ellos. Las figuras formaban un círculo perfecto alrededor del lugar donde habían aterrizado. Docenas de ellas se disponían con precisión geométrica, todas con un brazo en alto, observándolos partir. A medida que el módulo ascendía, Carmichael vio más figuras emergiendo de las otras dos pirámides, extendiéndose en filas interminables por la superficie lunar como hormigas de un hormiguero perturbado. El viaje de regreso a la Tierra, de 4 días de duración, se realizó en un silencio casi absoluto, interrumpido únicamente por comprobaciones del sistema y actualizaciones de navegación. Strand no hablaba más allá de confirmar las lecturas de los instrumentos. Pasó la mayor parte del tiempo mirando la pared de la cabina de la tripulación, y a veces sus labios se movían como si estuviera conversando con personas que no estaban allí. Carmichael intentó revisar las grabaciones de la cámara de su casco, con la esperanza de encontrar algo que les ayudara a comprender, algo que diera sentido al horror que habían presenciado. Encontró un fotograma en la memoria de su cámara que mostraba lo que los había perseguido en la pirámide. Solo un fotograma entre miles. Al intentar abrir el archivo, su pantalla se corrompió al instante, quemándola entre una lluvia de chispas y olor a plástico derretido. Pero en ese breve instante antes de que la pantalla se apagara, vislumbró algo inmenso. Algo que existía en más de 3 dimensiones, algo que sus ojos no podían retener, pero su mente no podía olvidar. La imagen se grabó a fuego en su memoria, y supo con absoluta certeza que la volvería a ver en cada pesadilla del resto de su vida. La Tierra se agrandaba en sus ventanas a medida que se acercaban a esa hermosa canica azul que colgaba en la oscuridad. Hogar, seguridad y todo familiar, excepto que ya no se sentía seguro. Se sentía vulnerable, expuesto, como un objetivo.
Aterrizaron en una instalación clasificada en lo profundo del desierto de Nevada a las 3:47 de la mañana del 17 de marzo. Los motores del módulo aún se estaban enfriando cuando personal con trajes de contención completos los acorraló, rodeando el lugar de aterrizaje con precisión militar. Carmichael y Strand fueron separados de inmediato. Sin permiso para hablar, fueron llevados a diferentes secciones de una instalación subterránea que parecía extenderse kilómetros bajo el suelo del desierto. Carmichael fue conducido por pasillos blancos y estériles, a través de esclusas de aire y cámaras de descontaminación, y finalmente a una pequeña habitación blanca de 4,5 por 4,5 metros que contenía solo una cama, un inodoro y una mesa de acero atornillada al suelo. Sin ventanas, sin reloj, sin forma de saber la hora. El aislamiento duró 6 semanas. Y en ese tiempo, Carmichael perdió la noción de los días y las horas. Vivía en un presente eterno donde las luces nunca cambiaban y la temperatura nunca variaba. 3 veces al día, determinado únicamente por las comidas que entraban por una ranura en la puerta. Hombres de traje negro venían a buscarlo. Nunca dieron nombres, ni mostraron identificación, ni explicaron para quién trabajaban. Los interrogatorios duraron horas. Las mismas preguntas se repetían sin cesar con ligeras variaciones. ¿Qué vio en la cámara? Describa a la criatura. ¿Qué dijo Cross? ¿Cuáles fueron las palabras exactas? ¿Cómo eran los símbolos? Dibújelos. Dibújelos de nuevo. ¿Qué le pasó a Monroe? ¿Por qué no intentaste salvarla? ¿Qué dijo al final? ¿Estás seguro de que esas fueron sus palabras exactas? Dínoslo otra vez. Dínoslo otra vez. Dínoslo otra vez. Carmichael respondió con la verdad al principio porque no tenía nada que ocultar ni nada que ganar mintiendo. Pero pronto se dio cuenta de que estos hombres ya lo sabían todo. Tenían las grabaciones de la cámara de su casco, los registros de los sensores de su traje, sus datos médicos que mostraban su frecuencia cardíaca y actividad cerebral durante cada segundo de la misión. No estaban recopilando información. Lo estaban probando, sondeándolo, intentando determinar cuánto había descubierto, cuánto había comprendido, qué tan amenazante representaba. El día 37, el interrogador principal, un hombre de cabello canoso y una mirada más fría que la que cualquier humano debería poseer, se sentó frente a Carmichael y dijo algo que destrozó lo que le quedaba de sentido de la realidad. Las pirámides aparecieron simultáneamente en otros 6 cuerpos celestes hace 6 meses. Marte tiene 2 en Valles Marineris. Europa tiene una en el punto de acceso al océano subglacial. Titán tiene 3 dispuestas alrededor de los lagos de metano. Encélado, Ganímedes y Tritón tienen 1 cada uno. Todos están perfectamente alineados en todo el sistema solar al representar sus posiciones en el espacio tridimensional. Todos transmiten la misma señal, una señal que hemos estado monitoreando e intentando decodificar. El interrogador se inclinó hacia adelante y Carmichael vio algo en sus ojos que podría haber sido miedo o algo peor. Hace 3 semanas, algo respondió. Una señal de retorno proveniente de fuera del sistema solar. Proveniente de Betelgeuse. La señal se está intensificando. Quien la envió se está acercando. Dr. Carmichael, ¿entiende que son realmente las pirámides? Carmichael lo miró fijamente, incapaz de hablar, incapaz incluso de pensar con claridad. El interrogador se levantó para irse, con la mano en el pomo de la puerta. Se detuvo sin mirar atrás. No son monumentos. No son tumbas. Ni siquiera son estructuras en el sentido en que entendemos el término. Son óvulos, Dr. Carmichael. Incubadoras, cámaras de crecimiento para algo que lleva 6 meses gestándose. Y en aproximadamente 14 meses, todos los eclosionarán simultáneamente. Y lo que salga llamará a sus padres a casa. 2 semanas después, tras más interrogatorios, más aislamiento y más pruebas psicológicas que parecían diseñadas para determinar si estaba lo suficientemente dañado como para ser confiable, Carmichael recibió un acuerdo de confidencialidad de más de 300 páginas. El lenguaje legal era denso y amenazante, lleno de palabras como traición, detención permanente y frases sobre seguridad nacional que, en esencia,
Significaban que podían hacerlo desaparecer para siempre si decía una sola palabra sobre lo que había visto. Mencionaban a su familia por su nombre, sus padres, su hermana, sus sobrinos y sobrinas. La insinuación era clarísima. Strand firmó su copia inmediatamente después de que la llevaron a la sala de firmas. Carmichael pudo verla brevemente, y lo que vio le dio ganas de llorar. Había perdido unos 14 kilos, su rostro estaba demacrado y hundido, sus ojos hundidos y sombríos. Estaba sentada en una silla, meciéndose lentamente, y al ver a Carmichael, sonrió. Y la sonrisa fue lo peor de todo, porque estaba completamente vacía. «Me llaman de vuelta», susurró, con una voz apenas audible. «Cada noche, al cerrar los ojos, las oigo. Todas esas voces. Quieren que vuelva a la luna. Dicen que dejé una parte de mí en la pirámide. Dicen que tengo que volver a buscarla. Dicen que todos dejamos algo de nosotros mismos al entrar en la estructura, y la estructura lo conserva, lo retiene, lo usa para llamarte a casa». Miró a Carmichael con esos ojos hundidos. «Tú también los oyes. No mientas. Lo sé. Los oyes llamar. Ya saben tu nombre. Te saborearon y nunca dejarán de llamar». Carmichael quiso negarlo, pero no pudo. Los oía todas las noches desde que regresó a la Tierra. No cuando estaba despierto, sino en el espacio entre la vigilia y el sueño. En ese instante inicial donde la consciencia se desdibujaba, susurros en el límite de la audición. Voces que parecían las de Monroe y Cross llamándolo por su nombre, pidiéndole que regresara, prometiéndole que todo tendría sentido si simplemente regresaba a la pirámide. Las voces hablaban en idiomas que él desconocía, pero que de alguna manera entendía. Y le decían cosas, le mostraban imágenes de lo que se avecinaba. Visiones del cielo abriéndose y algo inmenso emergiendo. Algo que había viajado durante 1000 años y que finalmente regresaba a casa. Carmichael firmó el acuerdo porque no tenía otra opción. Porque lo matarían si no lo hacía. Porque matarían a su familia si no lo hacía. Le dieron una nueva identidad. Lo reubicaron en un pequeño pueblo de Oregón y le consiguieron un trabajo encubierto en una empresa aeroespacial privada dedicada a la investigación satelital civil. El interrogador, de pelo afeminado, le advirtió con claridad e inequívoca: si hablas de esta misión con alguien, desaparecerás. Tu cuerpo nunca será encontrado. A tu familia le dirán que moriste en un accidente y nunca sabrán la verdad. Igual que tus amigos Monroe y Cross. Igual que las otras 12 tripulaciones que hemos enviado desde el tuyo. Todas desaparecieron, todas se fueron, todas en silencio. Hoy en día. Y el Dr. Vincent Carmichael tiene 71 años y agoniza lentamente de algo que los médicos llaman cáncer agresivo. Pero sabe que hay algo más. Algo que trajo de la luna, algo que lo ha consumido por dentro durante 40 años. Se sienta en su habitación a oscuras, rodeado de papeles, fotografías y documentos que ha recopilado durante décadas de cuidadosa investigación secreta. Ahora sus manos tiemblan constantemente. Un temblor que se extiende desde los dedos a los brazos y a todo el cuerpo, y a veces oye sus huesos crujir bajo su piel como dados en un cubilete. Strand se suicidó 3 meses después de nuestro regreso, dice en voz baja, con la voz áspera por la edad y la enfermedad. Junio de 1980. Se ahorcó en el baño de su apartamento. Pero dejó una nota y recibí una copia a través de un contacto en la oficina del forense. Decía: me llaman todas las noches. Puedo oírlos en mi cráneo, rascándome el hueso, intentando salir de mi cabeza. Quieren que regrese. Dicen que tengo que regresar. Dicen que todos los que entraron tienen que regresar tarde o temprano. La puerta está abierta y no puedo cerrarla. Lo siento. Lo siento mucho. Dile a Vincent que hizo bien en huir. Dile que siga corriendo. Dile que no importará. Abre una carpeta con manos que apenas pueden agarrar papel. Dentro hay documentos que obtuvo mediante solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, contactos, sobornos, tras 40 años de búsqueda obsesiva. La mayoría de las páginas están muy censuradas, con barras negras que cubren párrafos enteros.
Pero ciertas frases permanecen visibles. Protocolo de recuperación de entidades. Fallo de contención. Misiones adicionales autorizadas. Pérdidas de tripulación aceptables. La cosecha avanza según lo previsto. Han enviado al menos 23 misiones más a la Luna desde la nuestra, dice Carmichael, con la voz ligeramente quebrada. Todos clasificados al más alto nivel, superiores al de alto secreto, niveles que no existen oficialmente. He confirmado 12 lanzamientos entre 1981 y 1999, otros 11 entre 2020 y 2020, todos con destino al cráter Tau. Todos investigando las pirámides. Ninguna tripulación regresó, ni una sola. Las misiones siguen registradas como activas en bases de datos clasificadas, pero todas las tripulaciones están muertas, todas secuestradas, todas añadidas a la estructura. Saca una sola fotografía impresa en papel fotográfico antiguo. Los colores se desvanecieron ligeramente. La imagen es granulada, claramente tomada con una cámara de contrabando desde lejos. Muestra una de las pirámides, con la entrada sellada con ese suave material negro. Pero si se mira con atención, si se sabe lo que se busca, se pueden ver rostros presionados contra la superficie negra desde el interior. Docenas de rostros, quizá cientos, todos con la mirada fija en un tormento infinito. Carmichael señala 2 rostros cerca del centro con un dedo tembloroso. Ese es Monroe. Ese es Cross. Ahora están en las paredes, forman parte de la estructura. La pirámide está hecha de ellos, se construyó a partir de ellos. Cada equipo que entró se convirtió en parte del material. La estructura está viva. Está creciendo. Se está preparando. Su mano tiembla con más fuerza, y tiene que soltar la fotografía antes de que se le caiga. Todas las noches, desde marzo de 1980, he soñado que vuelvo allí, caminando por ese pasillo, adentrándome más. Y cada noche, voy un poco más lejos que la noche anterior. El mes pasado, llegué a la Cámara de los Pilares. La semana pasada, pasé junto a ellos y bajé a los niveles inferiores, donde estuvo el equipo de Michei, donde vieron que los destrozó. Anoche. Deja de tragar saliva con dificultad y Carmichael puede ver lágrimas corriendo por su rostro, dejando rastros a través de la piel gris. Anoche, llegué abajo. Vi lo que hay ahí abajo. ¿Qué ha estado creciendo durante 6 meses? ¿Qué está casi listo para emerger? No es una sola cosa. Son miles. Decenas de miles, todos conectados, todos parte de un vasto organismo que existe parcialmente en nuestro espacio y mayormente en otro lugar, en un lugar donde nuestra física no se aplica. Y están casi maduros, casi listos. Al eclosionar, se extenderán por la superficie lunar y luego llamarán a sus padres. Los llamarán a casa a través de la vasta oscuridad, los llamarán a la Tierra. La escena cambia, retrocediendo para mostrar el contexto actual. Eventos recientes que confirman los temores de Carmichael. Se reproducen imágenes de noticias que muestran a agencias espaciales internacionales reportando actividad inusual en la Luna. La misión china a la Luna de 2024 envió un rover para investigar lecturas inusuales cerca del cráter Tau. El rover se silenció tras transmitir una imagen final que fue inmediatamente clasificada por el gobierno chino. Pero la imagen se filtró en línea antes de que los sensores pudieran contenerla. Mostraba docenas de figuras en formación alrededor de una de las pirámides, todas mirando a la cámara y con un brazo en alto. La calidad de la imagen era deficiente, estaba muy comprimida, pero mostraba inequívocamente figuras humanas donde no debería haber ninguna. Astrónomos aficionados han documentado cambios en la superficie lunar durante los últimos 3 años. Fotografías timelapse muestran nuevas estructuras que aparecen en diversos lugares, ya no solo cerca de Tau, sino extendiéndose por la cara visible de la Luna. Se confirmaron 7 nuevas estructuras piramidales, todas idénticas a las 3 originales. Todas están dispuestas en un patrón que, al ser mapeadas, forma una figura geométrica perfecta, una especie de circuito o diagrama que se extiende a lo largo de miles de kilómetros por la superficie lunar. Un portavoz de la NASA aparece en cámara, profesional y desdeñoso, con la típica negación.
No tenemos constancia de ninguna misión clasificada a la Luna en 1980. Las estructuras visibles en las imágenes de telescopios amateur son formaciones geológicas naturales. Paridolia, identificación errónea de características conocidas. No hay evidencia de estructuras artificiales en la superficie lunar. El fallo del rover chino no está relacionado con estas afirmaciones. La exploración espacial conlleva riesgos inherentes y fallos ocasionales de los equipos. Pero otras voces cuentan historias diferentes. Un ex técnico de la NASA, con el rostro oculto en la sombra y la voz distorsionada, habló bajo condición de anonimato total. Trabajé en las instalaciones de Houston de 1979 a 1985. Procesé muestras de suelo de misiones que no estaban programadas para el público. Misiones clasificadas que se suponía que desconocíamos. Las muestras contenían material biológico desconocido, ADN que no coincidía con ninguna base de datos, ningún organismo conocido en la Tierra ni en ninguna muestra de meteorito, estructuras proteicas inexistentes a temperaturas terrestres que deberían haberse descompuesto, pero no lo hicieron. Cuando le pregunté a mi supervisor sobre ello, y empecé a hacer preguntas, me transfirieron a otro departamento al día siguiente. Análisis de imágenes satelitales, trabajo pesado. Me mantuvieron alejado de todo lo importante durante los siguientes 6 años hasta que me jubilé. Un exoperador de control terrestre, ahora de 78 años, moribundo de cáncer de pulmón y sin nada que perder. Monitoreé frecuencias lunares durante 17 años, de 1978 a 1995. A veces, tarde por la noche, cuando estaba solo en la sala de control, captaba señales de las zonas supuestamente vacías alrededor del cráter Tao. Voces gritando. Los gritos duraron 6 meses después de la misión de 1980. Constantes, incesantes. Decenas de voces gritando a la vez. Luego se detuvieron. Un día, simplemente se cortaron. Pero a veces, quizá una vez al mes, tarde por la noche, en frecuencias claras, aún oía susurros en idiomas que no reconocía. Idiomas que no sonaban humanos. Susurraban coordenadas, números, fechas. Los anotaba. Llevaba un registro. Al trazar las coordenadas, formaban patrones, mapas estelares. Mapas que mostraban las posiciones estelares tal como se verían desde la Tierra en fechas futuras específicas. La última fecha en mi registro es el 21 de diciembre de 2025. Ahí es cuando algo llega. Lo más inquietante de todo son los informes de seguimiento del espacio profundo. 3 importantes instalaciones de radiotelescopios que operan de forma independiente detectaron un objeto masivo entrando en el sistema solar hace 8 meses, en marzo de 2025. El objeto fue avistado por primera vez a una distancia de aproximadamente 40 unidades astronómicas, justo más allá de la órbita de Neptuno. Su trayectoria fue calculada por varios equipos independientes y todos los cálculos coincidieron. El objeto se dirige directamente hacia el sistema solar interior, en dirección a la Tierra. La velocidad actual, considerando los efectos gravitacionales y la desaceleración aparente, sitúa su llegada entre 14 y 16 meses desde su detección inicial. El objeto es enorme, incomprensible. Las estimaciones preliminares, basadas en la ocultación de estrellas de fondo, sugieren que tiene más de 80 kilómetros de diámetro, pero estas estimaciones se revisan al alza a medida que se obtienen más datos. Algunos analistas creen que podría tener cerca de 160 kilómetros de diámetro. No transmite ninguna señal que podamos detectar. No responde a ningún intento de comunicación desde la Tierra. Simplemente se acerca. Constante, inevitable e imparable. Moviéndose a una velocidad que sugiere que lleva siglos, quizá milenios, viajando por el espacio interestelar. Y ahora, finalmente, tras un viaje inimaginable, acercándose a su destino de regreso a Carmichael por última vez. La habitación parece más oscura ahora, las sombras más profundas. La única lámpara apenas ilumina lo suficiente para ver su rostro. Parece más pequeño, encogido, como si el acto de decir estas verdades lo hubiera disminuido. Se inclina hacia adelante, hablando directamente a la cámara en un susurro áspero. Y sus ojos están desorbitados por el miedo y la convicción,
Y la terrible certeza de quien ha visto venir el fin y sabe que nadie puede hacer nada para detenerlo. Me preguntaron en 1980, durante los interrogatorios, qué creía que eran esas pirámides, cuál creía que podría ser su propósito. Les dije la verdad. Les dije exactamente lo que creía, y me encerraron en aislamiento 2 semanas más porque la verdad era demasiado peligrosa. Las pirámides no son monumentos a una civilización extinta. No son tumbas que contengan restos antiguos. Ni siquiera son estructuras en el sentido en que entendemos el término. Son nidos, cámaras de incubación, entornos de crecimiento para algo que lleva 45 años gestándose. Algo que se colocó allí deliberadamente, algo que se plantó. Y quienquiera que haya puesto esos huevos ha estado esperando mucho tiempo a que eclosionen, esperando y viajando, cruzando el vasto abismo entre las estrellas, regresando a casa para recoger a sus crías. Hace una pausa, respirando con dificultad, y mira a un lado como si oyera algo fuera de cámara. Algo en la habitación con el que la cámara no puede ver. Sus ojos siguen el movimiento por la habitación vacía. Monroe supo en esos últimos segundos antes de que se la llevara, que lo entendía todo. Lo vi en su rostro. Por eso me soltó la mano. No porque la atraparan, no porque la alejara, sino porque decidió quedarse, porque comprendió que alguien tenía que vigilar la puerta desde dentro. Alguien tenía que vigilar el umbral. Alguien tiene que intentar contenerlo. Pero las puertas funcionan en ambos sentidos. Están diseñadas para funcionar en ambos sentidos. Pueden impedir que entren cosas o dejarlas entrar. Y pienso, Dios nos ayude, creo que abrimos la puerta equivocada. Creo que la puerta debía permanecer cerrada. Creo que las pirámides estaban destinadas a ser encontradas, pero nunca a ser penetradas. Y al entrar, penetrando hasta el corazón de ellas, activamos algo. Despertamos algo, le dijimos que estábamos listos. Enviamos la señal que llevaba milenios esperando recibir. Carmichael se acerca a la cámara, su mano llena el encuadre, con los dedos bien abiertos y temblando violentamente. Sus uñas están negras, podridas, se están cayendo, y la piel de su mano es gris y como papel, cubierta de venas oscuras que se extienden como grietas en un cristal viejo. Díganles. Díganle a todo el que quiera escuchar. La invasión no empieza cuando llegan. Empezó hace 45 años, cuando aparecieron esas pirámides. Ya estamos ocupados. Simplemente aún no lo sabemos. Todas las personas que entraron en esas estructuras, todos los que fueron secuestrados, no están muertos. No se han ido. Son semillas. Son la primera generación. Esperan dentro de la estructura, dentro de los muros, dentro del material mismo de las pirámides, esperando que surja la señal. Y cuando esa nave llegue, cuando esa inmensa cosa de las estrellas finalmente llegue a la Tierra, todas las puertas se abrirán. Todas las pirámides de todos los mundos del sistema solar se abrirán simultáneamente. Y lo que salga, su voz se quiebra por completo. Lo que salga seremos nosotros, se parecerá a nosotros, tendrá nuestras caras. Pero no seremos nosotros. Serán ellos. Siempre han sido ellos esperando, preparándose, creciendo, y los invitamos a entrar. Apaga la cámara manualmente, su mano gris llena la pantalla antes de que todo se vuelva negro. En el silencio que sigue, en la oscuridad, surge un sonido. Una respiración húmeda y trabajosa, luchando por abrirse paso a través de los pulmones llenos de líquido. Cada respiración es un gorgoteo áspero que se prolonga demasiado y suena demasiado profundo para provenir de la anatomía humana. La respiración es cercana, íntima, como si el micrófono presionara directamente contra lo que la produce. No es la respiración de Carmichael. Su respiración es rápida, superficial y asustadiza en el fondo. Esta otra respiración es lenta y paciente, y proviene de algo más. Algo en la habitación con él. Algo que ha estado ahí todo el tiempo, de pie en la esquina, de pie en las sombras, esperando a que terminara de hablar antes de que le llegue el turno. Aparece texto en la pantalla negra con letras blancas frías. El Dr. Vincent Carmichael fue encontrado muerto en su casa 3 días después de la grabación de esta entrevista.
La causa de la muerte se determinó oficialmente como un paro cardíaco secundario a complicaciones del cáncer. Tenía 71 años. El texto cambia. La grabación que acaba de ver fue recuperada de su computadora personal por su abogado, quien recibió instrucciones de hacerla pública en caso de fallecimiento de Carmichael. Otro cambio. La NASA se ha negado a comentar sobre las afirmaciones específicas de esta entrevista, afirmando únicamente que no conservan ningún registro de misiones lunares clasificadas en 1980. El texto cambia de nuevo. En los 6 meses transcurridos desde la muerte del Dr. Carmichael, 17 exmiembros de la NASA asociados con programas lunares clasificados han fallecido en circunstancias inusuales. Ataques cardíacos, accidentes de tráfico, cánceres agresivos repentinos, un aparente suicidio. La edad promedio de los fallecidos era de 58 años. Texto final. Se estima que el objeto detectado por las estaciones de seguimiento del espacio profundo llegará al sistema solar interior en aproximadamente 8 meses. Cálculos revisados, basados en cambios recientes de trayectoria, sugieren que alcanzará la órbita lunar el 19 de diciembre de 2025. La pantalla se desvanece y muestra una señal satelital en vivo de la superficie lunar, fechada hoy. La marca de tiempo es visible en la esquina. La cámara enfoca lenta y deliberadamente el cráter Tao. La imagen pasa de borrosa a nítida. Las 3 pirámides originales son claramente visibles. Estructuras de color negro azabache, en perfecta formación triangular. Pero algo fundamental ha cambiado. Las entradas ya están abiertas. 3 aberturas negras, como heridas en los costados de 3 estructuras negras. Y de esas aberturas emergen formas. Decenas al principio, luego cientos, y luego tantas que se vuelven imposibles de contar. Se extienden por la superficie lunar en oleadas expansivas, moviéndose con un propósito unificado, en perfecta sincronización, con forma humana, pero moviéndose de forma incorrecta, deformadas de forma incorrecta, existiendo incorrectamente. Se dirigen hacia la cara de la luna que da a la Tierra, hacia nosotros. Al volver a casa, el audio cruje con estática, y a través de la interferencia, surge una voz. Quebrada, distorsionada, apenas audible, pero inconfundiblemente la voz de Monroe. No como sonaba en vida, sino degradada de alguna manera, estirada a lo largo de 45 años de existencia imposible. La voz de alguien que lleva tanto tiempo gritando que ha olvidado cómo hablar de otra manera. Soy Monroe. Soy el Dr. Release Monroe de la misión a la Luna de 1980. Si alguien puede oír esta transmisión, si alguien está escuchando, no regrese. No envíen más misiones. No intenten rescatarnos. Está despierto. Siempre ha estado despierto. Nunca dormía. Estaba esperando. Esperando a que llegáramos suficientes. Esperando a que la señal se completara. Esperando a que llegaran sus padres. Y sabe dónde viven. Conoce a cada persona en la Tierra. Conoce sus nombres. Conoce sus rostros. Ha estado aprendiendo de nosotros, de todos los que se ha llevado, absorbiendo nuestro conocimiento, nuestros recuerdos, nuestras formas. Cuando entren, cuando las puertas finalmente se abran por completo, no podrán distinguirnos. No sabrás quiénes son humanos y quiénes son ellos. Todos nos parecemos ahora. Todos formamos parte de ella. La estructura somos nosotros y nosotros somos la estructura. Y ya casi es hora de volver a casa. Ya casi es hora de expandirnos. Ya casi es hora de plantar más semillas. Díganles. Díganles a todos que la cosecha está a punto de comenzar. La transmisión termina con una ráfaga de estática. La última carta aparece en letras blancas sobre negro absoluto. Mira la luna esta noche. Te devuelve la mirada y sabe tu nombre. El audio se desvanece, pero no se detiene por completo. Si escuchas con atención, con mucha atención, subiendo el volumen hasta que puedas oír cada leve sonido, aún podrás oír esa respiración húmeda y trabajosa. Y se acerca cada vez más, hasta que parece que está justo detrás de ti. Hasta que parece que está en la habitación contigo. Hasta que te das cuenta,
con un horror que va creciendo poco a poco, de que está en la habitación contigo. Siempre ha estado en la habitación contigo. Ha estado ahí desde que empezaste a leer esto. Desde que empezaste a descubrir la verdad, desde que abriste tu mente al conocimiento de lo que viene. Y ahora también te conoce a ti. Ahora formas parte del patrón, de la red, de la señal que los llama a casa. Y dentro de 8 meses, cuando esa enorme nave estelar alcance la órbita lunar, cuando todas las puertas se abran simultáneamente, cuando la cosecha comience en serio, recordará tu nombre. Vendrá a buscarte personalmente. Tendrá una cara que reconocerás, y la dejarás entrar porque no podrás notar la diferencia. Ninguno de nosotros lo hará.